Estimado estudiante, vamos a desarrollar el día de hoy un problema de viscosidad. Empecemos leyendo el enunciado. En un experimento de laboratorio se encontró que una esferilla de acero de 1 milímetro de diámetro se mueve verticalmente en el aceite con una velocidad constante de 20 centímetros por segundo. Calcule el coeficiente de viscosidad del aceite. Considere la densidad del aceite como 800 kilogramos por metro cúbico, la densidad del acero como 7.850 kilogramos por metro cúbico. Bien, jóvenes, vamos a proceder con el desarrollo de este problema. De acuerdo al contexto, tenemos una esferilla de acero que desciende en un fluido que en este caso es aceite. Y la pregunta es determinar el coeficiente de viscosidad de dicho aceite. Vamos a hacer un pequeño esquema para poder comprender mejor dicho problema. A ver, tenemos por acá un recipiente, vamos a dibujar por acá un recipiente, que de acuerdo al problema, en su interior tenemos aceite. Sobre ese fluido tenemos una pequeña esferilla, al cual lo voy a señalar acá, que está descendiendo con una velocidad que es constante. Ojo, esa es una condición del problema. Entonces vamos a señalar por acá una velocidad que es constante. Para llegar a la solución de este ejercicio vamos a aplicar lo que se conoce como diagrama de cuerpo libre de esta esferilla. ¿Por qué razón? Al señalar todas las fuerzas mostradas en el diagrama de cuerpo libre, yo puedo condicionar mediante una ecuación que la velocidad tenga que ser constante. Entonces, vamos a suponer que esto de aquí es la esferilla. Diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas actúan sobre dicha esferilla? Primero, el peso como fuerza fundamental, es decir, mg. Otra fuerza que está aplicándose sobre la esferilla es el empuje, debido a que el cuerpo está sumergido y por lo tanto experimenta una fuerza de empuje. Otra fuerza fundamental que existe dentro de la esferilla o que se está aplicando sobre la esferilla es la fuerza que proviene por parte de la viscosidad de dicho aceite. Esa fuerza se le conoce como fuerza de Stokes, el cual lo vamos a señalar acá. F sub R. Su naturaleza es una fuerza tipo de rozamiento y como dije hace un momento se le conoce como la fuerza de Stokes. ¿Cómo determino o cuál es la expresión de la fuerza de Stokes para el caso necesariamente de una esfera? La expresión es la siguiente. La fuerza de rozamiento o la fuerza de Stokes es igual a 6pi viscosidad, velocidad multiplicado por el radio por supuesto de la esfera. Esto es muy importante. Esta fórmula es válida pero solo en el caso si hablamos de una esfera. Bueno, entonces analizando nuevamente las fuerzas que se aplican sobre la esferilla, uno puede observar que solamente existe el peso, una fuerza que lleva a la esferilla hacia abajo, el empuje que va hacia arriba y también la fuerza de Stokes que está dirigida hacia arriba porque es una fuerza de naturaleza tipo fricción. Para que la esferilla descienda con velocidad constante, como dice el problema, es necesario que tenga una condición. Y esa condición es la condición de equilibrio. Recuerden que hay dos formas de equilibrio. El equilibrio estático, cuando el cuerpo está en reposo, y el equilibrio cinético, que cuando el cuerpo se mueve con velocidad constante. Y eso es nuestro estado, o nuestra condición de equilibrio. Entonces, podemos decir lo siguiente. La sumatoria de todas las fuerzas aplicadas sobre la esferilla hacia arriba es igual a la sumatoria de todas las fuerzas hacia abajo también aplicadas sobre la misma esferilla. Si tenemos esta condición o si se cumple esta condición, entonces está la seguridad de que esta esferilla desciende con velocidad constante. Esto es lo mismo decir suma de fuerzas en el eje Y es igual a 0. ¿Qué fuerzas sobre la esferilla están actuando hacia arriba? Tenemos el peso y el empuje. El empuje
y la fuerza de rozamiento. Vamos a colocar entonces acá, sería el empuje más la fuerza de rozamiento. Fuerzas que están dirigidas hacia arriba. Fuerzas hacia abajo, únicamente, en este caso, el peso. Vamos a colocar acá, masa por gravedad. Como sabemos, el empuje ya tiene una expresión y es la siguiente. Densidad del fluido, en este caso el fluido tendría que ser el aceite, gravedad por volumen sumergido. Esa es la expresión para hallar el empuje. La fuerza de estoques o la fuerza de rozamiento también ya lo tenemos en la parte superior. Eso es 6pi viscosidad, velocidad por radio. Igual a la masa por la gravedad. No hay que perder de vista que la masa por la gravedad es el peso, pero es el peso de la esferilla. Entonces, la masa lo puedo escribir como densidad de la esferilla por el volumen de la esferilla. Entonces, en lugar de escribir masa, vamos a colocar masa de la esferilla, vamos a colocar densidad de la esferilla por volumen de la esferilla, que es lo mismo, multiplicado por la gravedad. Si ustedes se percatan, cuando la esferilla está descendiendo a través del aceite, el volumen sumergido de la esferilla no es otra cosa más que el volumen de la esferilla. Por lo tanto, podemos decir que el volumen sumergido es igual, obviamente, al volumen de la esferilla. Vamos a colocar entonces así: densidad del fluido, gravedad, volumen de la esferilla, más 6pi viscosidad, velocidad radio, es igual a densidad de la esferilla, volumen de la esferilla, multiplicado por la gravedad. Miren, si ustedes observan, esto con esto es factorizable. Esto lo podemos enviar al segundo miembro de la ecuación y podemos factorizar justamente estos términos de acá. Tendríamos lo siguiente. Tendríamos 6pi viscosidad, velocidad por el radio igual. Si factorizo esto, tendríamos gravedad, volumen de la esferilla, paréntesis, densidad de la esferilla menos densidad del fluido. Ahora podemos aprovechar para colocar cuál es la fórmula del volumen de una esferilla o de una esfera. Y podemos reemplazarlo acá. Tenemos lo siguiente. 6pi mu velocidad r es igual a gravedad, el volumen de una esfera. Hay que recordar 4/3 de pi por el radio elevado al cubo, multiplicado por la diferencia de las densidades. Diferencia de las densidades. Acá podemos simplificar, a simple vista se puede ir pi y pi. También podemos sacarle mitad y mitad. Acá me va a quedar 2 y acá sería 3. Otro término que podemos simplificar es el radio. Este radio, cuando pasa a dividir, solamente me va a quedar r al cuadrado. Entonces esto se va y aquí solamente me quedaría 2. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos 3 mu velocidad igual a g por 2/3 r al cuadrado multiplicado por la diferencia de las densidades. Como la pregunta es, en este problema, determinar la viscosidad del aceite, justamente aquí tenemos la viscosidad. Podemos despejar esa viscosidad y tendríamos la siguiente ecuación. La viscosidad en este caso podría ser 3 por 3 sería 2/9 de g radio al cuadrado, entre la velocidad pasa a dividir, tenemos aquí velocidad por la diferencia de las densidades. Entonces, jóvenes, como ustedes podrán observar, ya tenemos una ecuación que me permite determinar la viscosidad del aceite o en realidad de cualquier fluido. Reemplazando los datos del problema. En este caso, tenemos
tenemos lo siguiente. Gravedad 9,81. Vamos a colocar acá 9,81. El radio de la esferilla aún no lo hemos calculado, pero según el problema, el diámetro es de 1 milímetro. Por lo tanto, el radio tiene que ser la mitad, 0.5 milímetros. Esto, colocado en metros, sería 0.5 milímetros. En metros sería por 10 a la menos 3. 0,5 milímetros. Ese es el radio. Elevado al cuadrado. Sobre la velocidad. Recuerden que el problema menciona que la velocidad es constante y es 20 centímetros por segundo. Pasado a metros, tendríamos 0,2 metros por segundo. En cuanto a la diferencia de las densidades, acá dice densidad de la esfera, pero la esfera está hecha de acero. Y la densidad del acero, de acuerdo al problema, es 7850 menos la densidad del fluido, que en este caso es aceite, tenemos que es 800. Hay que observar que todas las cantidades que estoy colocando acá tiene que ser en el sistema internacional. Haciendo el cálculo respectivo, tenemos que la viscosidad del aceite tiene un valor de 0,0192 pascales por segundo. Entonces aquí tenemos la respuesta a nuestro problema. La viscosidad del aceite en el cual esta esferilla está descendiendo tiene que ser de 0,0192 pascales por segundo. Espero que me hayan comprendido. Nos vemos en otro siguiente video. Gracias.